Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con ustedes. Mi nombre es Michael Neal de Supercoach.com. Tengo hoy la alegría de que esté conmigo el Dr. Gay Hendricks. Gay ha trabajado en los últimos 30 años en los campos de la transformación de nuestras relaciones y en la terapia cuerpo y mente, y es hoy en día una de las máximas autoridades en estas materias. Ha entrenado en estos temas a más de 800 ejecutivos y en colaboración con su esposa, la doctora Kathy Hendricks, o simplemente Kathy, es autor de muchos libros como Conscious Living, Conscious Loving, El camino del corazón consciente, traducción española, The Corporate Mystic, La nueva mística empresarial, traducción española, The Big Leap, Atrévase a dar el gran salto, traducción española, y más recientemente The First Rule of Ten y The Second Rule of Ten. En la próxima hora hablaremos de ellos, además de nuestro tema de hoy, cómo liberar nuestra capacidad creativa en nuestra madurez e incluso después. Gay, bienvenido. Gracias, Michael. Es para mí un verdadero placer y un honor estar con usted aquí en Hay House. Bien, he pensado que sería una buena idea comenzar con lo siguiente. Si yo estoy interesado en esta cuestión, y bien, aún no he llegado a la madurez de la vida, ¿debería dejarlo por ahora? Entiendo que no necesariamente aquello de lo que vamos a hablar comienza en la madurez, que es solo una posibilidad. No, me parece bien comenzar por ahí. Yo creo que aquello de lo que vamos a tratar especialmente en esta ocasión es algo que puede afectarle a uno tanto si se es un adolescente que está en enseñanza media, como si se es ya un joven que vive sus primeros años de universidad, o si se es ya una persona de edad avanzada. Realmente atraviesa, por así decir, todas las franjas de edad. Para nuestra conversación de hoy, yo lo he centrado en la madurez, y en los años de después de la madurez, porque precisamente me encontraba en ese periodo de la vida, cuando tenía alrededor de 45 o 50 años, cuando tomé unas decisiones que pienso que contribuyen a despertar de nuestra creatividad en la madurez de la vida. Pienso que cualquiera que esté más o menos en los 40 años o más puede beneficiarse mucho de hablar de estas decisiones concretas, pero, sin embargo, me parece también que los principios generales pueden aplicarse a todos, se tenga la edad que se tenga. Bien, me parece estupendo. Una de las anécdotas, no sé si esto terminará siendo la mejor manera de empezar, pero he querido comenzar con ello. Una de las anécdotas me encanta, es la que usted cuenta sobre cómo intentó jubilarse a los 50. Sí, bien. La verdad es que siempre he tenido una inclinación por cosas así. Mi abuela me leía siempre El cuento de los 3 cerditos, y siempre destacaba el tercer cerdito, porque era el que había construido su casa sobre unos cimientos sólidos. Y así, yo siempre he sido, digamos, conservador en el manejo de mi dinero, aunque he sido también probablemente un furibundo liberal en temas sociales y así. He sido de ese tipo de chicos que, ¿sabe?, tienen su hucha de cerdito bien llena. Después ya compré mis primeras acciones cuando estaba en enseñanza media. En definitiva, siempre este tipo de cosas han estado en el fondo de mi mente. Así pues, cuando tenía 50 años, más o menos, cuando andaba por los 50, había ganado ya mucho, mucho dinero y no necesitaba trabajar más. Así fue que nos compramos una pequeña propiedad en California y nos fuimos. Sería en 1995, o mejor, creo que fue en 1993. Y nos fuimos en 1993 y pasamos un invierno allí, en California, donde vivo ahora. Y mi plan era ir y venir, es decir, continuar viviendo en Colorado, al menos una parte del año, y pasar el resto del año aquí. Así, cuando me estaba preparando para trasladarme aquí, me di cuenta de que había llevado toda mi vida de tal manera que a los 50 años ya podía hacer lo que quisiese. Me dije a mí mismo, bien, aquí estoy con 50 años. Pero la verdad es que me había aburrido a los 10 minutos más o menos. Tuve esa imagen de mí mismo antes, y subrayo, antes de jubilarme. Me di cuenta de que Kathy y yo paseábamos todos los días playa arriba, playa abajo, y teníamos pensamientos espirituales y cosas así. Y bien, todo eso está muy bien, pero la verdad es que pasear arriba, abajo, toda la playa me ocupaba solo 1 hora cada día. Así, al cabo de 3 semanas, casi se pone de rodillas para suplicarme que volviera a hacer algo. Porque yo tendía, con tanto tiempo a mi disposición, bien, mi tendencia era a comenzar a organizar y manejar su vida, digamos, un poco en exceso, me parece. De todos modos, mi retiro había durado nada más y nada menos que 3 semanas,
Y fue entonces cuando empecé a soñar con dar un vuelco total a mi trabajo. Sabe que yo me había dedicado a escribir libros sobre nuestras relaciones personales, libros de autoayuda y cosas así. Y eso durante media vida, y de repente me dije, vale, ahora quiero dedicarme al negocio del cine. De esa manera escribí un guión para una película, como una especie de instrumento para reinventarme a mí mismo. Y una cosa condujo a la otra, y después pusimos en marcha el Círculo del Cine del Espíritu. Y en ello estuvimos muchos años, hasta que lo vendimos. Ahora estoy a punto de hacer otra película basada en uno de mis libros de misterio, un libro que en absoluto había pensado escribir cuando estaba en los 50 años. Nunca había pensado en eso. Pero yo soy partidario total de tomar la vida como viene, en el sentido de si tú no te sientes como un jubilado, pues no te retires. Bien, no quiero que usted se retire, por así decir, a otras actividades nuevas, porque quiero, usted más o menos cada 6 meses, seguro que abro la página de hendrich.com, o bien recibo un email, o bien oigo hablar de su próximo libro, de su próximo seminario. Y eso me hace ver en usted una especie de artista del Renacimiento, porque cuanto más tiempo le he conocido, más le he visto en términos de productividad. Pero de todos modos, no me interesa ahora especialmente su productividad, la cantidad, sino el hecho de que su obra ahora está yendo cada vez mejor. A mí me gustaron sus primeros trabajos. Fueron muy útiles para mí, pero es que, incluyendo cosas como sus novelas de misterio, ahora acabo de devorar The Second Rule of Ten. Son muy buenas. Bien, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Ha sido para mí algo maravilloso el poder trasplantar esos principios espirituales, esos principios vitales a un nuevo formato, ¿sabe? Las novelas de misterio. Y ello ha venido a partir de una decisión que tomé cuando tenía alrededor de 45 años. Esto es, unos 5 años antes de la idea de retirarme totalmente. Durante una parte importante de mi vida, yo pensaba, trabajé duro, y entonces, con una edad avanzada, haré ya lo que realmente quiero hacer. Y entonces un día tuve una revelación importantísima. Me dije, espera un minuto. Voy a empezar ya a hacer lo que quiero hacer a partir de este mismo momento. No voy a esperar más. Y así fue. Comencé en ese momento a hacer cosas como escribir solo lo que realmente quería escribir, a celebrar solo los seminarios que yo realmente quería celebrar. Y todo eso me condujo, con bastante rapidez, y ello es muy interesante, a poder conseguir unos medios tales que yo ya no necesitaba trabajar más. Y lo que era muy importante para mí es que yo tenía la idea de que trabajaría y después conseguiría algún tipo de recompensa por el esfuerzo. Y fue entonces cuando me di cuenta, cuando tenía 45 años, de que lo importante era prestar atención a todo eso en ese mismo momento. Porque es como la espiritualidad, es la misma cosa. Si yo no tengo una experiencia espiritual en un momento dado, en la realidad de mi vida corriente de todos los días, tengo que empezar a tenerla en ese mismo momento, mejor que hacer algo para intentar tenerla. Y es que esta gran idea me vino de Frank Kafka. No sé si usted recuerda la cita o no, pero la puse en uno de mis libros. La idea es que uno no necesita hacer nada, o ir a ninguna parte. Uno necesita permanecer tranquilo, quieto, y el universo vendrá a nosotros. El universo entero rodará en éxtasis a nuestros pies. No hay que tomar ninguna decisión. Y entonces me di cuenta de que era verdad, de que si simplemente me abría a lo que yo más quería hacer, aquello para lo que yo sentía que estaba aquí, ello en sí mismo es ya una conquista independiente de lo demás, tiene una vida propia. Bien, creo que usted ha escrito sobre esto, en The Big Leap. Atrévase a dar el gran salto. Usted ha escrito sobre ello y lo ha descrito como nuestra zona de genialidad. Bien, me estoy haciendo una pregunta, porque sé que usted ha enseñado ese concepto a muchas personas. Me estoy haciendo una pregunta que al menos en mi caso yo sé la respuesta, pero es una pregunta un poco capciosa, porque al menos en mi caso la respuesta ha sido absolutamente sí. La pregunta es la siguiente. Cuando se produce la experiencia que usted describe, la experiencia de dejar de intentar todo lo que pensamos que nos proporcionará el dinero para vivir, y comenzamos a hacer las cosas que realmente hacen que nos impliquemos en ellas de una manera completa, en una relación casi amorosa hacia esas cosas. A su parecer, esa especie de abundancia de creatividad resultante se produce en todos nosotros, es algo general a todos. Creo que es así, porque después de haber trabajado con miles de personas para ayudarles a construir, digamos así, su propia capacidad creativa, pienso que esta capacidad es universal, que siempre tenemos la posibilidad de tomar la decisión de decir, sí, quiero conectarme con la creatividad universal.
Muchas veces no sabemos exactamente cómo hacerlo y solo contamos con el hecho mismo de expresar la voluntad de que eso es lo que queremos hacer. Hay un científico llamado Eric Bleshmidt. Hizo algo muy importante, estudió 200.000 imágenes de ecografías desde el mismo momento de la concepción. Y así, según se iba produciendo el desarrollo del bebé, y ante todo, creo que tenemos que felicitar a un científico que investiga mediante el estudio de 200.000 ecografías, pero una cosa que descubrió es que en el desarrollo se produce una secuencia así. Primero tiene lugar la creación del órgano, y luego ya, después, la función hace irrupción en ese órgano. Es el caso, por ejemplo, del desarrollo de nuestros ojos. En principio se produce la adquisición de ese órgano, y después de esta adquisición viene nuestra capacidad de visión. Después de la adquisición viene la función. Y si pensamos en cómo se aplica esto a nuestra vida normal, a la vida tal y como la vivimos en cada momento, nos damos cuenta de que siempre podemos crear una adquisición nueva para algo, y en ese momento la mayor parte del trabajo está ya hecha. Por supuesto, aún debemos ponerla en práctica en el mundo real, pero en el momento en que uno se abre a sí mismo y ha conseguido esa nueva adquisición, incluso sin saber cómo está ocurriendo, todo eso lo cambia todo. Otro hecho real, otra anécdota, no sé si puedo contársela, en todo caso es breve. En 1977 conducía por la autopista en Colorado. Iba por la autopista 25 desde Denver a Colorado Springs, donde vivía en ese momento. Era profesor en la Universidad de Colorado. Estaba escuchando la radio. Un muchacho estaba hablando. Yo no tenía ni idea de quién era, pero estaba hablando de lo importante que es tener un propósito en la vida, de que si no tenemos un propósito en la vida, andamos perdidos sin rumbo. No sé por qué eso llamó mi atención en ese mismo instante. Sonó en mí una especie de despertador y me hizo darme cuenta de que, espera un momento, yo no sabía cuál era el propósito de mi vida, no sabía qué propósito me había planteado para mi vida. Y así, cuando llegué a casa, estuve sentado un rato, más o menos una hora o algo así, y estuve dándole vueltas a eso, a cuál era el propósito de mi vida. Y eso me llevó a preguntarme, bien, el propósito de mi vida tiene que estar conectado directamente con lo que más me gusta hacer. Y todo eso me condujo a preguntarme qué era lo que yo deseaba hacer por encima de todas las otras cosas. Fue entonces cuando me di cuenta de que para mí la vida debería consistir en crecer continuamente en amor y creatividad, en incrementar día a día mi habilidad para ser creativo y mi habilidad para amar. Al mismo tiempo también en hacer todo lo que pudiera para intentar ser una fuente de inspiración para otras personas que estuvieran interesadas en lo mismo que yo. Así pues, ese día yo me tracé a mí mismo un propósito en la vida, y ese propósito no ha cambiado desde entonces. He conseguido que mi amor y mi creatividad vayan creciendo cada día, y he inspirado a otros para conseguir hacer lo mismo. De esta manera, desde ese año 1977 he organizado cada pequeño detalle de mi vida para, de una manera u otra, llevar a término ese propósito vital. Eso me hace la vida muy fácil, muy cómoda en cierta manera, porque en cualquier momento en que se me ofrecen diferentes opciones, si sé que solo quiero elegir aquella opción que haga que crezca mi capacidad de amar y mi capacidad de crear, eso me permite estar fuera de un montón de cosas que me harían perder mi tiempo. Sabrá usted, bien, puedo asegurarle que 50 veces al año viene alguien a mí a contarme una idea fabulosa que cambiará el mundo, y en la que quiere que yo invierta, y a veces lo hago. Le diré, de cada 400 que vienen, yo diría que le hago caso a uno e invierto en su idea. En cada una de esas situaciones sobre las que tengo que decidirme, me pregunto si lo que se me propone puede hacer crecer mi amor y mi creatividad, y de qué manera lo haría el negocio en cuestión. Algunas veces encuentro alguno que sí, que lo hace, pero la mayor parte de las veces tengo que decir que no, porque aunque podría ser una manera de ganar dinero o cosas así, si el asunto en cuestión no alimenta mi creatividad y mi capacidad para vivir y expresar el amor cada día, no quiero estar relacionado con él. Y lo que me ha sucedido es que empecé pensando así y diciendo que no a cosas que no me convenían si quería ser fiel a ese principio, y así mi vida, poco a poco, se ha hecho más simple, más sencilla y también mucho más rica, porque las cosas que entonces empezaron a venir a mi encuentro eran cosas que de hecho hacían crecer mi amor y mi creatividad. Así pienso que, por así decir, uno tiene que enseñar al universo qué enviar a tu vida, expandiendo aquello para lo que realmente uno está aquí, y aquello a lo que se quiere dedicar, y con lo que quiere estar vinculado. Y eso, en cierto sentido, proporciona al universo ideas acerca de qué tipo de experiencias poner en tu camino. Es justo de igual manera, pero justo al revés, si vas por la calle diciendo
oh, la vida es horrible, oh, algunos días incluso no vale la pena ponerse los pantalones. Entonces eres una especie de desgraciado, de infeliz. Estás haciendo con esa actitud que tus experiencias confirmen esa manera de ver la vida. Con todo, lo que realmente yo quiero hacer es planificar el lado positivo de este principio, abriéndome al amor y deseándome expandirme a mi plenitud en el amor. Quiero que aumente el caudal total de amor que yo experimento, y así. Permítame, Gay, ir a ello, porque en torno a la manera en la que usted está hablando, en torno a ello, pienso que hay realmente una importante diferencia entre esa manera y la manera de la que habla la mayoría de las personas. Usted ha hablado sobre una especie de conexión en el interior de la creatividad universal, y ahora usted está hablando sobre una conexión y una abertura al amor, y este es también el proceso que yo he vivido, y así quiero comprobar esto con usted, y es que usted, Gay Hendricks, está intentando amar más y ser más creativo, pero reconoce que hay una fuente universal de creatividad, que hay una fuente universal de amor, y que cuanto más se abre uno a ellas, más se expande uno en su interior. Sí, la manera en que yo lo veo, y quizás también la manera en que usted también lo está viendo, es que cada uno de nosotros no somos sino pequeñas porciones de un todo, y en nuestro interior estamos conectados a la fuente universal del amor. Ciertamente, no he sido yo el que se ha imaginado la idea del amor, usted lo sabe, ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Usted sabe que es uno de sus mejores trabajos, Dr. Hendricks. Para mí la vida marcha maravillosamente cuando estoy sentado confortablemente en el asiento de atrás, ¿sabe? Sin conducir frenéticamente, como dirigiendo el coche desde el asiento de atrás. Es un modo en que estoy en contacto conmigo mismo, pero también dejando que el vehículo universal me lleve. Sí, así lo creo. He hablado de ello en mi nuevo libro, The Inside Out Revolution, acerca de la diferencia que hay entre que Dios sea mi copiloto y que sea yo copiloto de Dios. Sí, está muy bien. Me gusta esa distinción. Por cierto, he leído un ejemplar de la primera edición de ese libro. Me ha encantado. Bendito sea. Uno de esos días es muy probable que usted vea una hermosa cita por mi parte en la parte de atrás del libro, si es que aún no la ha recibido. No, es usted amabilísimo. Bien, estoy escuchando esto y estoy como entusiasmado con la idea. Y bien, de acuerdo, pienso que quizás yo también podría como enlazarme en ese propósito vital, como fundirme en el interior de esta especie de creatividad universal. Pero hay una serie de razones por las que todo esto va a ser más difícil para mí que lo fue para Gay. Sí. ¿Qué es lo que hace cuando viene a usted alguien a quien le agradan las ideas que usted expone, pero que siente que estas ideas no van a funcionar con él, que no van a funcionar en su caso? ¿Por dónde empieza? Bien, pienso que hay que comenzar tratando ese pesimismo. En otras palabras, haciéndole ver que yo también he sentido esa especie de desesperanza en mí mismo cuando uno no puede progresar. Es consustancial a ese estado de parálisis en el proceso de la conciencia. Es como un tono de desesperanza emocional. He estado así, y por ello, a menudo comienzo hablando de ello, porque probablemente 1000 veces a lo largo de mi carrera de orador público, alguien de entre el público se ha puesto en pie en medio de la charla que estaba dando y ha dicho algo así como: «Me alegra mucho que usted haya sabido crear esa relación mágica para usted mismo y para su esposa, pero no veo la manera en que yo podría hacer lo mismo en mi matrimonio». Y sabe, lo importante es que yo he estado de esa manera. Yo he sentido esa desesperanza. Hubo un tiempo en mi vida en que pesaba 145 kilos, y esto es 63 kilos más que esta mañana, más que hoy, que tengo un cuerpo saludable, bien proporcionado, un cuerpo de 1,86 metros que peso 82 kilos. Era mi viejo, mi triste cuerpo de 145 kilos hace unos 30 años. Fumaba más o menos 2 o 3 paquetes de cigarrillos al día. Tenía un trabajo que no me gustaba, con jornadas que no acababan nunca, una relación sentimental que no estaba yendo a ninguna parte. Pero era mi momento. Era el momento en que yo tenía que empezar algo, y afortunadamente eso sucedió justo el día en que pude darme cuenta de que había una vida muy distinta a esa. El día en que sentí que con 24 años estaba encaminado a destruirme a mí mismo, antes incluso de que llegara a saber qué y cómo era la vida. Y así, afortunadamente, adquirí conmigo mismo el compromiso de cambiar esa vida y de mejorar, y en un plazo de más o menos un año,
perdí más de 45 kilos y sentí que realmente era capaz de tener control sobre mi vida en cierto sentido, permitiéndome precisamente que se me escapara ese control. Yo vivía solo en mis pensamientos, no tenía ninguna capacidad de tactabilidad, por así decir, en relación a mis propios sentimientos o el centro espiritual de mí mismo, y en definitiva no me sentía en ligazón con esa conexión universal de la que hemos hablado. Así pues, lo que estoy diciendo, en definitiva, es que yo me he sentido así. Y es que creo que una de las maravillosas posibilidades del ser humano es que tenemos la capacidad de reinventarnos a nosotros mismos. Y si hay algo que tengo claro, habiendo reinventado mi propia vida, es que el ser humano puede hacer esa reinvención de sí mismo, incluso aunque estés ahí con 145 kilos, con un matrimonio desgraciado o cosas así. Sé cómo se siente uno en esas circunstancias y cómo se pueden remediar. Muy bien, de acuerdo. Un tema que está saliendo y que me encanta es que usted dice que uno puede conseguir el control precisamente cediendo ese control de la vida. Y uno puede conducir confortablemente sentado en el asiento de atrás. Realmente eso parece una clave acerca de cómo se ha desarrollado todo para usted. Una especie de reconocimiento progresivo del hecho de que no es usted realmente el que está al mando. Bien, es que, ¿sabe? Nos han educado para estar siempre al mando y para poner nuestra atención en cosas sobre las que tenemos control. Y ello es importante, sin duda, pero la gente lleva la cosa al extremo de intentar servirse de ese mismo control en cosas sobre las cuales no lo puede tener de ninguna manera. Y así, una parte de la vida es aprender cómo dedicarnos a cosas que sabemos manejar más o menos hábilmente, como nuestros propios pensamientos, o nuestra propia capacidad para seleccionar objetivos, tomar decisiones en el mundo real y al mismo tiempo aprender cómo permitirnos a nosotros mismos introducirnos en un campo más vasto de posibilidades. Porque la cosa es, y a un nivel puramente fisiológico, que la parte de nuestro cerebro que hace funcionar nuestro pensamiento consciente es muy pequeña comparada con el resto de él. Si usted mira la anatomía del cerebro, que es del tamaño y de la forma de un pomelo, verá que nuestro córtex cerebral ocupa solo la corteza exterior de ese pomelo, mientras que todo el resto jugoso del fruto está ocupado por las funciones cerebrales. Sobre ellas, nosotros no tenemos control alguno y no queremos controlarlas. Claro que sí. Porque es evidente que no queremos estar en vela toda la noche diciendo: bien, corazón, late, late otra vez, bien, late de nuevo, otra vez, bien, otra vez, de nuevo. No hay duda de que sería muy, muy aburrido. Bien, si le parece, quiero volver ahora a esa persona bloqueada de la que hemos hablado antes. Porque estoy seguro de que nadie se siente realmente bloqueado, pero ¿sabe? Puedo imaginármelo perfectamente diciendo: vale, de acuerdo, comprendo que no todo te ha ido perfecto siempre, pero tú has sido siempre una persona creativa, sin duda alguna. Me lo dicen mucho porque yo era actor antes de empezar mis enseñanzas y la gente viene y me dice: muy bien, muy bien, muy bien. Pero usted ha nacido creativo, mientras que yo no he hecho nada creativo en mi vida entera. He estado trabajando en una oficina, he criado a mis hijos, he imaginado una persona totalmente bloqueada en su creatividad, pero estoy seguro de que todo esto no se aparta mucho de lo que usted oye a menudo. No, en absoluto, es verdad. De hecho, justo ayer volvió mi esposa Katy de Toronto, donde había estado impartiendo nuestro seminario Lo Básico en 3 días, y también un curso de 2 días para parejas, y aunque son personas muy interesadas, personas que estarían dispuestas a inscribirse en un curso sobre relaciones personales o algo así, incluso así, le ocurrió a mi esposa exactamente lo mismo que está señalando, porque nosotros hacemos un montón de ejercicios de creatividad, porque creemos que la creatividad es la parte esencial para tener unas relaciones exitosas. Y así, en nuestros cursos sobre relaciones personales, nos esforzamos mucho en ayudar a las personas a conseguir esa creatividad. Y hay aquí que es probablemente el obstáculo número 1, que la gente dice: yo no soy una persona del tipo creativo, y eso está bien para ellos, porque así, diciendo eso, no se ven en la necesidad de ser creativos. A pesar de ello, todo lo que necesitan esas personas es hacer algo que sea creativo, y con el simple hecho de hacerlo, consiguen que se desvanezca esa idea de que no son personas creativas. Lo que necesitan simplemente es una pequeña evidencia de que han sido capaces de crear algo nuevo, y entonces comprueban que también ellos tienen acceso a esa creatividad. Bien, me parece de nuevo que todo está relacionado con el hecho de reconocer que, bien, de acuerdo, la fuente de esa creatividad está fuera de mí, de modo y manera que el desafío al que me enfrento no es convertirme de repente en una persona creativa, sino simplemente encontrar esa fuente, conectar con ella, y después dejar que esa creatividad de alguna manera fluya por mí. Bien,
Mientras usted estaba diciendo esto último, me ha venido a la cabeza una anécdota, y es que recuerdo a una persona que acudía a una de las clases que yo impartía a menudo. No imparto ahora ninguna, quizás el año próximo. Bien, el caso es que yo tenía la costumbre de dar un curso sobre cómo podemos escribir nuestro propio libro. Estaría bien dar ese curso por internet, porque así muchas personas que quieren escribir su primer libro podrían seguirlo. Bien, el caso es que una de las cosas importantes que siempre sucedía en clase era que muchas personas pensaban que tenían que darse un conjunto de condiciones de las que dependía de alguna manera su creatividad, que había que tener un cierto lugar para ser creativos. Preferiblemente una casa en la playa, donde sentarse y mirar el batir de las olas mientras estaba escribiendo su libro. Tenían que tener un determinado ordenador portátil, pero, ¿sabe? Yo escribí mi primer libro con una máquina de escribir que me habían prestado por la noche, muy tarde, porque no podía comprarme una. Iba a la secretaría del centro educativo donde estaba sacándome el graduado. Tenían esas hermosas máquinas de escribir IBM. Sencillamente me sentaba allí y me ponía a trabajar duramente con la máquina de la secretaria hasta medianoche. De esa manera, sé que es posible. Si uno tiene un deseo profundo de ello, es capaz de inventar todo tipo de cosas distintas para uno mismo. Tenemos que contemplar nuestra creatividad como un recurso que la naturaleza ha puesto en nosotros, como si descubriéramos una mina de diamantes o algo así en nuestra propiedad. Yo lo veo de esa manera. No hay nada que venga de fuera. Es como un abrirnos a una especie de manantial que tenemos en nuestro interior y después dejarnos ir y ver qué va sucediendo. Bien, estupendo. Me gusta mucho esa comparación. De nuevo, todo está muy de acuerdo con la experiencia, con mis propias experiencias. Pero yo pienso que, bueno, cuando yo sitúo fuera de nosotros aquello a lo que me estoy refiriendo, aquello que entiendo en lo que usted dice, quiero decir que no está al nivel del ego. No es como la creatividad de Gay o la creatividad de Michael, es una especie de creatividad universal a la que podemos acceder a través de nosotros mismos. Mire, esta es la manera en que yo lo veo. Es como si unas cuerdas nos unieran a todos nosotros en un globo enorme, y nuestro quehacer es abrirnos y dejar que esa creatividad fluya a través de nosotros. Como dice Abraham Maslow, del mismo modo que hacer una buena sopa es un resultado de la creatividad, lo es componer una sinfonía excelente. No hay diferencia entre hacer una buena sopa y componer una sinfonía excelente, y quisiera subrayar especialmente eso. Pienso que es muy importante, porque creo que la gente queda bloqueada. Oigo de gente que está bloqueada todo el tiempo, gente que dice, no sé si quiero ser escritor, no quiero ser pintor. Como si la forma concreta de expresión de la creatividad importara mucho, como si estuviera opuesta al compromiso creativo en general. Sí, muchas veces cuando me pongo a escribir por la mañana, no empiezo a hacerlo así sin más. Empiezo haciendo algunas cosas creativas, dibujo simplemente, por ejemplo, círculos en una hoja de papel. Invento diferentes tipos de círculos. Se trata de buscar algo que me sorprenda, porque cuando escribo, quiero que cada frase que escribo me sorprenda. Quiero tener esa sensación de wow, me ha divertido. Es mi criterio número 1. La frase tiene que divertirme a mí mismo primero. Pienso, de forma muy optimista, que si soy capaz de entrelazar entre sí unas cuantas miles de cosas así juntas, eso divertirá también a cualquier otra persona. En definitiva, yo mismo soy mi primer cliente. Lo que acaba de decir todo me encanta. Quisiera relacionarlo un poco con la historia que usted nos ha contado sobre su vida, volver a ella un poco. Así que usted a los 45 años ha sido capaz de entender todo eso y ya tiene un propósito vital. Y ha comprendido que es algo con lo que quiere comprometerse de una manera muy profunda. Y bien, sin duda usted conoce una manera mejor, o quizá prefiera otra manera de describirlo, pero me gusta mucho la manera en la que usted, en su obra The Big Leap, atrévase a dar el gran salto. Habla acerca de esa zona de genialidad, acerca de cómo hallar realmente ese lugar en donde uno está fuertemente unido a ese sentido del goce, y en donde uno es capaz de estar en toda su plenitud. Al hablar a alguien en torno a cómo encontrar y liberar esa fuerza creativa, ¿emplearía aún esa misma manera de expresarlo? Sí, en nuestros seminarios, en vivo, hablamos al público de 4 zonas diferentes que les pedimos que identifiquen, y sería bueno para todos nosotros que lo hiciéramos ahora mismo. Coja usted un día cualquiera, y el número de minutos o de horas que tiene en un día cualquiera. Hay un determinado número de esos minutos que uno vive en su zona de competencia, cuando hacemos cosas para las que somos buenos, o que podemos hacer, pero que también alguien más puede hacer igual de bien que nosotros.
Bien, estamos de acuerdo en que un determinado número de cosas encaja en esa categoría. En las vidas de algunas personas, en muchas de sus vidas, hay también una zona de incompetencia, cuando hacemos cosas para las que no somos especialmente buenos, pero que en cambio pensamos que tenemos que hacer. Estoy hablando de la persona que detesta llevar la contabilidad, pero que se obliga a llevar sus cuentas personalmente. O, por ejemplo, de la persona a la que no le gusta redactar. Es buena en la conversación, pero detesta redactar, y sin embargo se obliga a redactar su propio texto. Bien, en definitiva, gastamos un determinado tiempo en actividades que desarrollamos en nuestra zona de incompetencia. La tercera zona es la zona de excelencia. Es la zona en la que hacemos realmente las cosas en las que somos mejores que la mayoría de la gente. Somos nosotros quienes hacen esas cosas en nuestra empresa u organización porque somos la persona que mejor las puede hacer. En definitiva, algo en lo que somos excelentes. He hablado con más de 800 ejecutivos, me dediqué en los años 80 y 90 mucho a entrenamiento empresarial. Algunas de ellas eran personas de mucha importancia, como Michael Dell, el director general de Dell Computer, y otras personas así, personas que estaban trabajando al más alto nivel empresarial. Pude ver que esas personas muchas veces estaban hasta tal punto bloqueadas en su zona de excelencia y que no habían prestado la atención debida a su zona de genialidad. Y cuando quise ayudarles a alcanzar su zona de genialidad, se dieron cuenta de repente que todo lo que necesitaban era como 10 minutos cada día para conseguir sentirse bien otra vez. Así, si no dedicamos una cierta cantidad de tiempo cada día a nuestra genialidad, bien, nuestro cuerpo se da cuenta, nuestra mente se da cuenta también. Porque creo, particularmente en relación a personas que son personas conscientes, que leen libros y buscan mejorar sus vidas, pienso que una de las cosas que realmente cambiaría mucho sus vidas, como ha cambiado la mía, es dedicar cada vez más tiempo al día a su zona de genialidad. Al principio todo lo que se necesita es 10 o 15 minutos, pero enseguida lo que hago en mi trabajo es invitar a las personas a comprometerse a dedicar al menos la mitad de su tiempo a su zona de genialidad. Y una vez que han sido capaces de ello, una vez que ellos han conseguido esa mitad de su tiempo, entonces les digo, muy bien, estupendo, ahora quiero que le dediquen el 75% a su zona de genialidad. Nadie ha sido capaz, creo, de ir del 0 al 60% o del 0 al 100% de la noche a la mañana. Pero lo que tenemos que hacer es ir subiéndonos el listón e ir preguntándonos cada vez más, ¿sirve esto a mi genialidad? ¿En esto estoy operando en mi zona de creatividad? Porque cuando lo hacemos, cuando operamos en nuestra zona de genialidad, cambia totalmente la calidad de nuestra vida. Se convierte en una especie de supervida porque estamos en contacto con esa zona de genialidad que hay en nosotros, que quiere expresarse en la vida real y que quiere ir creciendo solo con que nosotros se lo permitamos. Ahora mismo, en mi vida, gasto casi todo mi tiempo en esa zona de genialidad para dejar que esa zona de genialidad pueda actuar de lugar en lugar, por todas partes, en toda ocasión. Permítame preguntarle esto, porque sé que cuando he tenido una conversación sobre este tema con mucha gente a lo largo de los años, y yo probablemente aprendí primero esta distinción de usted hace ya 10 años, bien, una de las cosas de las que me he dado cuenta es que la gente fácilmente puede identificar competencia, incompetencia y excelencia, pero la mayoría se quedan sorprendidos cuando se les pide que vayan más allá de la excelencia hasta llegar a la genialidad. Bien, me estoy preguntando, si alguien nos está escuchando y se está diciendo, bien, puedo ver las 3 primeras zonas, pero todo esto de la zona de genialidad, ¿cuáles son los procedimientos que utiliza para ayudar a la gente a ver la diferencia entre excelencia y genialidad? Una muy buena pregunta. Bien, la excelencia produce resultados excelentes, pero es más fácil comprender qué es la genialidad mediante preguntas interiores. La gran pregunta es, ¿qué es lo que está más allá de todo aquello que más me gusta hacer? ¿Qué es lo que está más allá de todo lo que más me gusta hacer? Bien, en mi vida profesional, cuando me hice por primera vez esa pregunta misma me ayudó a acceder a mi zona de genialidad, porque rápidamente comprendí, una vez que comencé a hacerme esa pregunta, que en todo lo que yo hacía, ya fuera escribir, enseñar o cualquier otra cosa, lo que me gustaba más que cualquier otra cosa era esa sensación gozosa del descubrimiento, el descubrir algo que de verdad es nuevo, o el ver cambiar la cara de una persona cuando de repente algo ha nacido en él. ¿Sabe usted? Es como si tengo una conversación de tipo terapéutico con una persona, una conversación que busca la transformación de esa persona y de repente esa persona experimenta un cambio que yo puedo ver perfectamente en su rostro. De repente, su rostro se transforma y se hace más brillante, más luminoso, más alegre,
y de repente tiene esa expresión de maravilla. Y muchas veces la gente estalla en carcajadas cuando de pronto consiguen algo que no habían logrado hasta ese momento. Esa persona te dirá, ¿por qué no me había dado cuenta? Eso dirá, y para mí, esa es una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Me encanta tener esa experiencia porque también para mí, poder comprender algo realmente nuevo es lo mejor que me puede tocar en la vida. Así, pienso que la primera cosa que podría realmente sernos útil a todos nosotros es centrarnos más en qué es lo que más nos gusta hacer. Y en mi caso, cuando me di cuenta de que me encantaba estar en situaciones en las que siento y puedo ver ese aspecto en el rostro de una persona, eso de repente me hizo entender que estaba haciendo muchas cosas en mi zona de excelencia, al enseñarle a esa persona eso. Pero mi manera de enseñar no producía siempre esos resultados tan extraordinarios. De alguna manera era como si estuviera engañando a medias, porque eso podía pasar en mis seminarios privados y en mis seminarios de fin de semana, pero no sucedía nunca en las clases que impartía en la universidad. A lo largo de toda mi carrera universitaria he dado siempre clases a grupos reducidos de estudiantes, grupos pequeños, de 10 o 20 o de 30 o 40 como mucho, vaya, que no eran esas clases enormes de 800 estudiantes y cosas así. Así pues, me puse manos a la obra y cambié todo lo que había que cambiar en esas clases para ver si con esos cambios podía conseguir que esa luz se dibujara también en sus rostros. Y ese empeño cambió por completo toda mi manera de impartir las clases, y cambió también totalmente mi manera de escribir, y es que una vez que me centré en ello, en que eso era lo que realmente me gustaba hacer, me di cuenta de que en realidad solo me gustaba escribir de una determinada manera que me hacía pasarlo muy bien, mientras que no disfrutaba con la mayor parte de los trabajos que estaba redactando para revistas científicas y otras publicaciones de ese tipo. Pensé entonces, sería algo espantoso que estuviera trabajando en la redacción de uno de esos artículos para una revista científica, en uno de esos trabajos con los que no disfrutaba y tuviese un ataque al corazón justo cuando lo estuviera haciendo. Mi último pensamiento, en mis últimos momentos en la Tierra, sería el preguntarme por qué estaba haciendo eso precisamente. De esa manera comencé a pensar mucho en reorganizar mi vida, de manera que cuando me encontrara con la muerte, estuviese en un momento de goce y alegría con lo que estuviese haciendo. Y claro está, eso fue hace 20 o 30 años, y aún estoy vivo, y he tenido experiencias muy, muy enriquecedoras desde el momento en que me abría a un amor, a una creatividad mayores, que además son cada vez más grandes a consecuencia de ello, pero sin embargo siempre tengo ese pensamiento presente en mi mente. Carlos Castañeda, en uno de sus libros de los años 70, dijo que él siempre se servía de la muerte como un asesor, como si estuviese siempre mirando por encima de nuestros hombros lo que hacemos. Y creo que es una manera muy interesante de expresarlo porque debemos pensar en nuestra vida finita sobre la Tierra. Yo lo hago. De la misma manera que en nuestra vida infinita en el universo, porque aquí es donde nosotros la vivimos y aquí habitan nuestros cuerpos, y así necesitamos hacernos mejores sirviéndonos en la genialidad que habita en nosotros, porque con ello la utilizaremos como si fuera un vehículo en el que estar de una manera dichosa cuando dure nuestra estancia aquí, en la Tierra. Bien, uno de los ejercicios o también uno de los experimentos más impactantes que he hecho, y me parece que usted es su origen, siempre se lo he atribuido a usted, ha sido un ejercicio que yo llamé el lecho de muerte feliz. En él simplemente me ponía a imaginar que estaba al final de mi vida y que me encontraba muy, muy feliz. Y recuerdo que me preguntaba a mí mismo, ¿por qué estás tan feliz? Y me daba cuenta en ese momento, y le estoy hablando de hace 20 años o así, que yo era tan feliz, de que era muy feliz porque había tenido la oportunidad de haber podido estar aquí mientras mis hijos iban creciendo. Y esa experiencia cambió mis planes de trabajo. Creo que justo en esos momentos Nina estaba embarazada de nuestro primer hijo, Oliver, y yo cambié por completo. Y es precioso, porque puedo mirar atrás y puedo decirme que eso, de alguna manera, aminoró mi ritmo de trabajo y mi carrera durante más o menos 10 años. Pero no solo he llegado en ella más allá de lo que pensé que podría haber llegado jamás, sino que también eso ha sido así, sin que haya faltado a una sola representación escolar, habiendo ido creciendo con mis hijos. Por todo eso siempre he apreciado en gran medida esa experiencia. Nunca he lamentado que esa manera de ver las cosas me haya venido justamente del hecho de haber tenido a la muerte como consejera en mi vida. Sí, me agrada mucho que lo mencione, porque para mí esto ha sido un punto fundamental. De hecho, escribí un libro, 5 Wishes, en el que ofrecí una experiencia imaginaria en el lecho de muerte.
En esa experiencia me preguntaba a mí mismo, de acuerdo, si estoy al final de mi vida, y mi vida ha sido un completo éxito, ¿cuál es la cosa sucedida a lo largo de mi vida que ha hecho de ella un éxito? Y cuando me formulé por primera vez esta pregunta, la respuesta inmediata que me vino en mi mente fue, bien, que tendría que ser que había sabido crear una relación amorosa duradera con una mujer. Con ella he podido ir creciendo y con ella he podido ir cambiando, dándome cuenta de ello con el paso de los años. Y cuando tuve ese pensamiento, yo aún no había creado como tal una relación así, y fue como si sonara en mi mente un acorde que me hizo centrarme en eso, que me hizo darme cuenta de que esa era mi prioridad número 1. Permítame que insista en esto. Y después ya vino Katy, hace 33 años. Sin duda la cosa funcionó muy bien. Vayamos de nuevo a la cuestión de la genialidad. Así que la primera pregunta en torno a la genialidad, sobre la que usted ha hablado, es ¿qué es aquello que está más allá de lo que a nosotros más nos gusta hacer? Bien, ahora sé... Bien, me siento libre para salirme un poco del guión, porque es tan solo una referencia. Sé, le digo, que usted tiene 2 preguntas más para ayudar con eficacia a la gente a entender esa diferencia que hay entre excelencia y genialidad. Sí, otra pregunta fundamental que puede ayudarnos en nuestro camino a nuestra zona de genialidad es plantearnos qué es lo que hacemos que sea capaz de dar lugar a unos resultados extraordinarios en relación a la cantidad de tiempo que le dedicamos. Pongamos un ejemplo. A mí me llevó como mucho unos 5 minutos el concebir la estructura general de un negocio que puse en marcha una vez, el Círculo del Fin Espiritual, y después me llevó casi un año el conseguir que los aspectos ya materiales del negocio se pusieran a funcionar. Pero el primer flash, una especie de flash crucial, se produjo cuando yo concebí esa idea. Fue una especie de ensamblar las partes de mi mente, una especie de darle cuerpo a la idea. Así pues, eso es lo importante, el preguntarte a ti mismo qué es aquello que, aunque le dediques nada más que un tiempo muy corto, produce unos resultados extraordinarios. Le he hecho esa pregunta a no sé cuántos directores de empresa, y lo que a menudo me han dicho ellos es, de acuerdo, lo único que echo de menos en mi vida es tener solo 10 minutos para pensar para mí mismo, sin que haya nadie que me interrumpa. Y así me ha sucedido más de una vez en mi carrera de entrenamiento a altos directivos, que... Yo de hecho estaba en la oficina de esa persona que me decía eso en ese momento y le he dicho, de acuerdo, va a tener esos minutos. Quiero que cierre sus ojos ahora mismo. Nadie le va a molestar aquí, así que vamos a resolver ese problema ahora mismo. Aquí, sin más. Y es que yo creo firmemente en poner la acción y... Claro que sí. En mis sesiones de entrenamientos, si alguien decía, oh, santo Dios, hay algo importante que querría haber aclarado con mi tío Fred o con mi padre... Más de una vez le he echado mano al teléfono y le he dicho, de acuerdo, ¿vive? ¿Sabe su número? Venga, llámele ahora mismo. El señor Buckminster Fuller, una vez, aunque aún estaba vivo, dijo algo que para mí ha sido un verdadero tesoro. Dijo que había aprendido que tenía solo alrededor de 10 minutos para poner en marcha una idea después de que la hubiera tenido, antes de que se quedara convertida en nada. Si no se actuaba así, la idea se difuminaba, desaparecía en el vacío. Así que él siempre hacía algo en esos 10 minutos, aunque fuera nada más que tomar unas notas sobre ella o hacer una llamada telefónica o algo así. A mí me pasa igual. Soy también un acérrimo partidario de ponerme manos a la obra tan pronto como sea posible. Me gusta mucho eso, porque es así. Yo hago algo muy parecido cuando alguien quiere dejar para después algo que tiene que hacer. Le digo, bien, de acuerdo, llámeme cuando lo hayas hecho. Y el decirles eso hace que se pongan en marcha. Sí, me gusta lo que ha dicho, porque sé que hay cosas en las que los resultados sobrepasan con mucho el esfuerzo dedicado a ellas, y es fácil cómo pasarlas por alto o verlas como anomalías, porque de hecho, sin duda alguna, yo lo puedo ver en mi propia vida. Oh, no, lo hago sistemáticamente. Y hay sin duda cosas que de una forma sistemática, hay a veces pequeños esfuerzos, pequeñas porciones de tiempo que dan lugar a posibilidades explosivas. Sí. Si usted piensa, por ejemplo, en sus chicos, verá que hay momentos mágicos que ocurren con los niños, cuando se produce algún cambio o pretenden algo o usted ve cómo son capaces de hacer algo que hasta entonces les era imposible. Y esos momentos son maravillosos, mágicos. Pero es importante también el estar presentes con ellos día a día, día tras día. Eso es lo que marca la diferencia como padre. Es como si fuera una totalidad, en el sentido de que tenemos que estar presentes íntegramente, más y más y más. Y es entonces cuando de alguna manera se producen esos momentos mágicos.
Sí, creo que en mi vida de padre eso ha sido una de mis sorpresas, el darme cuenta de que para mí tenía más valor la cantidad que la calidad del tiempo, porque me di cuenta de que solo el estar con mis hijos con frecuencia me había permitido disfrutar de esos momentos mágicos, que no vale intentar crear esos momentos mágicos, que así nunca se crean. Sí, yo tenía las mismas sensaciones con mi hija cuando era joven. Siempre uso la imagen de alguien que da de comer a las palomas en un parque, porque pienso que nuestra función de padres se desempeña de la mejor manera cuando simplemente estás ahí con el maíz en tu mano y dejas que la paloma se te ponga encima y picotee. No funciona el ir detrás de la paloma por todo el parque, el intentar, vaya, el ser un padre que atosiga a sus hijos. Me gusta. De acuerdo, he entendido qué es aquello que está más allá de todo lo que más nos gusta hacer. De hecho, me he hecho una idea de qué es eso que uno hace y cuyos resultados no guardan proporción con los esfuerzos que le hemos dedicado. Pero, ¿hay alguna otra cosa más que pueda serle útil para delimitar esa zona de genialidad y así poder dedicar un porcentaje de mi tiempo cada vez mayor a operar desde ella? Sí, pero, sin embargo, no pasemos por la primera cosa que señalé a este propósito con demasiada rapidez. ¿Sabe usted? Solo la idea total de instalarse realmente en su capacidad de ser genial y el reconocer que usted es poseedor de esa genialidad, solo eso es realmente muy importante. Porque pasa como con el ejemplo del Dr. Blechsmith, del que antes hablé, el Dr. Eric Blechsmith, que descubrió que primero se crea el órgano y después las funciones se introducen en ese órgano. De la misma manera, solo el hecho de crear, por así decir, ese órgano en usted, que en ese caso es la invitación a ser genial, es crucial. Pero otra cuestión práctica, muy específica, podría ser: ¿qué hay en mi trabajo que cuando lo hago no siento que estoy trabajando? Así, si pensamos en cosas pequeñas, si ponemos nuestra atención como con un microscopio y nos preguntamos qué es lo que hace que perdamos la noción del tiempo cuando lo estamos haciendo, qué es lo que consigue que no sintamos que estamos trabajando, sino que sintamos que nos estamos divirtiendo. Eso es también una buena indicación de cuál es tu zona de genialidad, porque la genialidad tiene mucho que ver con la diversión, en el sentido de la palabra de que usted se está divirtiendo jugando con diferentes posibilidades, con la posibilidad creativa, porque cuando uno es creativo, se es capaz de ver un montón de posibilidades creativas diferentes. Mire, es como el otro día que estaba yo al teléfono con un tipo que está programando algunas de nuestras aplicaciones, apps, y tanto él como yo somos personas, digamos, creativas, que intentamos, por así decir, crear palabras. Él es guionista, autor de teatro y director de cine, además de programador de aplicaciones, y justo estábamos ahí sentados dando vueltas a adjetivos para una palabra que estábamos buscando, y no hacíamos otra cosa en definitiva que estar jugando en todo esto. Estábamos diciendo: muy bien, es inspirador, podría ser ilustrador, sería mejor, o así no hacíamos otra cosa que divertirnos, que jugar. Para mí esa parte del juego de diversión es algo crucial en la creatividad. Si miramos una fotografía, yo tengo una en una pared de mi oficina, uno de los tesoros de mi vida, una fotografía firmada de Albert Einstein, que mi esposa me regaló una vez por mi cumpleaños hace ya mucho tiempo. Si miramos la fotografía de Albert Einstein, vemos que aparece montado en una bicicleta o algo así, y podemos ver esa impresión de diversión, de juego. Él sale como un genio sobrio, serio, con su pelo blanco y su pipa y su cara arrugada y todo eso, pero hay una especie de chispa en sus ojos. Y yo quisiera poder ver eso en todos nosotros, porque todos tenemos la posibilidad de tener esa chispa. Nuestra maravillosa inteligencia está ahí siempre, dispuesta a que nosotros le abramos la puerta. Recuerdo haber leído en las memorias de Albert Einstein que había un problema específico de física y contaba que había estado dándole vueltas a ese problema casi todos los días durante 27 años. Eso es mucho tiempo de estar dándole vueltas, y yo pensé que me había deslumbrado. Porque en cierto modo la vida, yo creo que el secreto de una vida consciente y feliz depende mucho de estar descubriendo siempre cosas y más cosas sobre las que preguntarse. Sin duda alguna, hay muchas cosas que nosotros vamos a conocer a lo largo de nuestras vidas, pero para mí el conocer cosas no es tan divertido como el hacerme preguntas. Hacernos preguntas, ser curiosos, aprender cosas nuevas es una diversión mucho mayor que el tener conocimientos. Tener conocimientos es bueno, pero el tener curiosidad por las cosas es fabuloso.
Creo que todo eso apunta de nuevo a algo que está saliendo una y otra vez en nuestra conversación de hoy, y es que me ha gustado mucho la manera en la que ha hablado de cómo podemos crearnos nosotros mismos esa posibilidad. Eso ha sido casi como una invitación a la genialidad, una invitación al amor, una invitación a la creatividad, algo que es de gran importancia, algo a lo que podemos después acudir y hacer que se ponga en marcha. Sí, de hecho, dado que tratamos sobre este tema, usemos una pregunta asombrosa. Hace solo un momento me estaba hablando acerca de los distintos procedimientos que pueden llevarnos a nuestra zona de genialidad. Pues bien, otra manera de hacerlo es preguntarnos acerca de una habilidad nuestra que sea única. El preguntarnos, ¿qué es aquello para lo que soy el único preparado? Por ejemplo, si usted forma parte de una empresa o de cualquier organización, he hecho esta pregunta muchas veces en mis tiempos de trabajo como asesor corporativo. He tenido a un montón de gente preguntándose sobre esto, y muy interesados en ello. He visto sus rostros iluminarse alrededor de una mesa cuando estaban reflexionando sobre cuál era la habilidad en la que eran únicos. Ahora bien, lo que sucede muchas veces es que esa habilidad de la que estamos hablando no es algo que la gente esté usando, e incluso, es más, a veces incluso no es una habilidad que la gente sea consciente de poseer, pero una vez que se es consciente de ella, se nos hace posible hacer más de ella y hacer de ella algo que los demás reconozcan en nosotros. De este modo, muchas veces basta hacernos esta pregunta en nuestro interior un poco solamente. Cualquiera que nos esté oyendo, ahora mismo, puede emplear un momento en hacérsela y decirse, ¿en qué habilidad soy yo único? ¿Qué es aquello para lo que solo yo estoy preparado? Por supuesto, puede haber otras personas en el mundo que puedan hacerlo también, pero yo me estoy refiriendo a que esa persona sea la única en su entorno, en su familia, en su empresa, en su mundo, en su trabajo. ¿Qué es aquello para lo que solo yo estoy preparado? ¿Cuál es la habilidad en la que soy único y que nadie más puede llevar a cabo? Venga, permítanme encontrar la manera en que pueda hacer contribuciones importantes utilizándola. Sí, creo que sí. Me gustan los dos elementos de ello. Pienso que es una pregunta muy importante y creo que hay también un gran espacio para plantear la pregunta en nuestro interior también. Y así, ahora me parece que ese espacio de curiosidad, esa voluntad para emplear 27 años en preguntarse acerca de una idea, está en el centro mismo de la creatividad, porque el punto esencial de la creatividad reside en lo desconocido. Sí, hay un gran espacio para ello, para lo desconocido, o para el miedo a lo desconocido, dependiendo de un montón de factores. Recuerdo que uno de mis mentores, Fritz Perls, un gran psiquiatra de los años 60, decía que el miedo es una emoción sin aliento, y con eso quería decir que exactamente la misma situación que te aterroriza, si puedes aprender a participar de ella, si puedes preguntarte por ella y abrirte a ella, antes que intentar huir de ella, puede ser una emoción llena de vida. Existe el estremecimiento por aprender algo nuevo. He visto que sucede cientos, miles de veces. He sido testigo de ello en seminarios y ese tipo de cosas. Cuando una persona se enfrenta a algo que le está perturbando profundamente o que le está asustando mucho, que le está aterrorizando y en ocasiones lo único que hay que hacer es solamente el hecho mismo de enfrentarse a ello, el hecho mismo de abrirse al problema. Me acuerdo de una mujer que vino a mí una vez en un seminario, bien, después de un seminario, y me dijo algo asombroso. Me dijo que durante el seminario, en el que había invitado a los participantes a abrirse a los temores que pudiesen tener, me dijo ella que en el acto mismo de abrirse a ellos había descubierto que había apartado totalmente de su existencia el hecho cierto de que había sido violada cuando era una niña. Y cuando vino y me habló de ello le respondí, bien, es una cosa estupenda que usted se haya enfrentado a ella. Y ella me dijo, sí, especialmente estupenda porque he recuperado el oído. Y yo le dije, ¿qué quiere decir? Y me dijo que se había quedado sorda, que tenía entonces 30 años y que nadie había sido capaz de imaginarse la razón de que se hubiera quedado sorda. Lo que me maravilla es el hecho de que, porque nosotros nunca habíamos trabajado en manera alguna en el problema de la sordera, lo que me maravilla es que solo el enfrentarse a ese miedo, el enfrentarse a ese terrible acontecimiento que había bloqueado ese miedo en su cuerpo, hizo que sucedieran en ella de repente unos cambios tales que desde entonces nunca más tuvo problemas auditivos. De alguna manera había una relación entre su capacidad auditiva y ese miedo ya viejo, procedente de una violación de hacía tantos años. Eso hacía que de algún modo algo de su cuerpo se hubiese cerrado, por así decir, al exterior,
como resultado de ese antiguo trauma. Y así me asombró el que todo esto, en cierto modo, hubiese sucedido fuera, digamos, del escenario, que ella hubiese venido y hubiese aprendido esa técnica y después hubiese vuelto y me hubiese hablado de lo que le había sucedido. Para mí fue asombroso el ver que una persona podía experimentar algo tan bello como eso. Podía cicatrizar por entero su antigua herida, y eso era algo que ella había aprendido en tan solo 10 segundos en realidad. Porque fue el momento en que tomó la determinación de enfrentarse a ese miedo antes que dejarse acorralar por él. Eso fue lo que dio lugar a ese hecho maravilloso. Creo que este es uno de los temas a los que usted se ha dedicado desde el mismo principio de sus trabajos. El estudio de lo que sucede en las personas cuando permiten que se expresen sus sentimientos. Es algo asombroso. Es un milagro que yo presencio continuamente porque puedo ver a una persona, a una pareja, por ejemplo, que pueden estar enojados el uno con el otro, pero también puedo darme cuenta de que su lenguaje corporal no está dañado en la misma medida. Así, llamo su atención sobre ello. Les digo algo así como que tengo la impresión de que están enojados el uno con el otro, pero solo a nivel superficial. Compruebo que parte de ellos dos lo que están es muy, muy tristes. Y cuando pueden conectar a ese nivel de repente, el problema ya es otro, muy diferente, porque ahora son dos personas que comparten una experiencia sentimental idéntica. No dos personas que están disputando entre sí a nivel superficial, ¿sabe usted? Otro mentor mío desde hace mucho tiempo, Fritz Smith, un doctor en medicina, en osteopatía, un hombre de gran renombre en el estudio del cuerpo humano, me contó que creció en una granja y que por lo visto, un día, pudo presenciar cómo dos hombres estaban discutiendo montados a lomos de dos burros. Los dos hombres estaban ahí, discutiendo, sin bajarse de sus burros, cada uno montado en el suyo. Se habían parado y estaban ahí, venga a discutir y venga a discutir. Pero mientras tanto, los dos burros estaban hociqueándose entre sí, haciéndose carantoñas, restregándose sus cabezas la una contra otra. En cierto sentido, esta anécdota me recordó que lo nuestro, al nivel del ego de cada uno, es muy parecido a esta pelea entre los dos hombres en sus burros, cuando nos enojamos los unos con los otros, porque no nos damos cuenta de que por debajo de la superficie hay una especie de conexión emocional que intenta ocupar su lugar. Me encanta esa comparación. Bien, ahora hay algo que yo quisiera sacar a colación. Y otra vez, bueno, es usted el que manda, si usted quiere tocar cualquier otro tema, pero es una de las cosas que más me ha fascinado, tanto su concepto en sí mismo como cuando he empezado a ponerlo en práctica en mi vida. Es de lo que usted habla en su obra The Big Leap. Atrévase a dar el gran salto. Es lo que usted llama la admiración del tiempo de Einstein. Ha sido una idea que me ha impresionado profundamente. Dice usted que el tiempo es un constructo, algo de lo que sabemos que existe, pero que es difícil definir, que nosotros mismos somos el origen del tiempo, y explica usted el impacto que esto puede tener en nuestra experiencia del tiempo a lo largo de nuestra vida. Encuentro esta idea muy profunda. Me encantaría dedicar un rato a esto, a hablar del concepto tiempo, ahora que ya estamos llegando al final de esta conversación juntos. De acuerdo, claro que sí. Bien, ante todo le diré que aprender a manejar su tiempo es algo fundamental, especialmente para personas exitosas y para todos aquellos que quieran sentirlo aún más. El gran descubrimiento que he hecho es que yo mismo soy el origen de mi tiempo y que yo puedo crear tanto como desee para hacer las cosas que quiero hacer. Y la razón de que sea así es que he dejado de verme a mí mismo como una víctima del tiempo. Hubo un tiempo en mi vida en que tenía la costumbre de verme a mí mismo como una víctima del tiempo y me decía cosas como: no tengo tiempo para hacerlo ahora mismo. Me gustaría hacerlo, pero no tengo tiempo. Dios mío, estoy en un aprieto. O me encantaría conversar contigo, pero lo voy a dejar para otro momento. Recuerdo bien que en mis tiempos de trabajo en la universidad tenía un colega con el que probablemente tenía esta conversación una vez cada semana. Él se ponía a intentar contarme algo, y lo que pasaba era que, en el fondo, ese hombre no me gustaba nada. Era un tipo charlatán, al que le gustaba estar por los pasillos y buscar gente con la que conversar, y así quería contarme algo siempre. Y en esos años, por lo menos 50 veces le dije: Dave, me encantaría poder escucharte, pero vamos a dejarlo para otra ocasión. Era, así, mi manera de quitarme de en medio en una situación que no me gustaba, de no hacer algo que no quería hacer. Me declaraba víctima del tiempo. Pues bien, fue para mí un gran logro cuando me di cuenta: espera un minuto, estoy hablando como una víctima. Estoy haciendo que cada vez más gente tenga de mí la idea de que soy una víctima del tiempo. Y al mismo tiempo, pude entender que un montón de veces, con mi manera de hablar, estaba haciendo que cada vez más personas tuviesen de mí la idea
de que era una víctima de algo. En definitiva, entonces me veía a mí mismo de esa manera. Pero fue entonces cuando comencé a poner en claro, poco a poco, una especie de ecología cognitiva mía en la cabeza, y comencé a hablar más como una persona con mucho poder que se refiere más a su propia responsabilidad, y en vez de decir «tengo que ir al dentista hoy», me di cuenta de que debía decir «voy al dentista a las 2». Eso era mejor que decir «oh, tengo que ir al dentista». La afirmación del hecho en cuestión me pone en una posición muy distinta de la de presentarme como víctima. Así, de alguna manera, volvamos al tema del tiempo. Me di cuenta de pronto que si no iba a hablar de mí, como víctima del tiempo, la otra posibilidad podría ser quizás el intentar estar conectado a la fuente misma del tiempo. Y así comencé a darle vueltas a esa idea, y fue entonces cuando comprendí que si simplemente me dejaba ir y poseía mi propia conexión con la fuente del tiempo, yo podría crear tanto como quisiera para hacer cualquier cosa que quisiera hacer. Y así después, por supuesto, comencé a centrarme cada vez más en mi genialidad, y así gradualmente fue ocupando cada vez más y más, hasta el punto de que ahora dedico el 90% de mi tiempo a actividades que desarrollo en mi zona de genialidad, y el resto del tiempo es el que gasto en desplazarme de un lugar a otro. La cosa tiene, por así decir, una vida propia, pero comienza con ese compromiso interior, y el compromiso para que comience es «me comprometo a ser mi propia fuente de tiempo». También podemos utilizar un compromiso negativo y decirnos «me comprometo a dejar de hablar de mí mismo como de una víctima del tiempo». También eso puede ayudarnos, pero en definitiva, lo importante es conectarnos con esa fuente del tiempo. Recuerdo que lo encontré absolutamente fascinante, antes de nada, el ver exactamente, como usted ha señalado, al menos para mí lo es, que muy a menudo tenemos el hábito de servirnos del tiempo como una excusa para muchísimas cosas. Me encanta esa frase que usted ha dicho. Estoy haciendo que cada vez más gente tenga de mí la idea de que soy una víctima del tiempo. Porque esa había podido ser casi mi zona de genialidad, pero no. Más bien diría que probablemente habría sido mi zona de excelencia. Ha sido una experiencia fenomenal. Esta mañana temprano estaba hablando con mi asesor de negocios y le estaba diciendo que no me sentía muy ocupado, pero entonces hemos ido examinando todo lo que actualmente estaba desarrollando y hemos visto que era un montón de cosas. Eso ha sido para mí una constatación de que mi manera de manejar el tiempo está bien organizada, es apropiada. Es algo importante porque yo he seguido la pista a un montón de ejecutivos en las salas de sus empresas durante años y a veces les he dicho, muy bien, vamos a dar un paseo, dejadme ver cómo trabajáis, veamos qué puedo aprender. Y una cosa que he aprendido de ello es que muchos saben manejar su tiempo de una manera magistral. De hecho, me impresionan mucho porque me pasaba con dos personas como Michael Dell o Bob Safiro, con los que trabajé un tiempo en Monsanto, cuando estaban intentando que Monsanto fuese un lugar más ecológico. Personas como estas eran maestros en el uso del tiempo. Muchas veces, cuando volvía a su despacho, después de haber hecho con ellos un recorrido de 1 hora, yo volvía agotado de ver todo lo que habían hecho en ese tiempo. ¿Se imagina? 25 o 30 cosas, boom, 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 sin parar. Y esa especie de capacidad de esfuerzo que se prolongaba largo tiempo que ellos tenían me inspiraba mucho, y así he intentado con todas mis fuerzas conseguir trabajar también yo así en mi propia vida. Estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos y no sé si puede ser de interés el elegir ahora 3 cosas fundamentales. Permítanme que lo intente. Aquí está. Las cosas más importantes con las que he podido quedarme al escucharle, en lo que ha sido una expansión de amor y creatividad que quizás va a inspirar a otros a hacer que vayan adelante, y espero que usted pueda estar de acuerdo, el par de cosas fundamentales con las que me he quedado de haberle escuchado, y me encanta escucharle, y me encanta leer sus obras. Lo fundamental es ese sentimiento de ser capaz de conectar con esa creatividad universal, y con ese sentimiento de amor universal, y de invitar a ambos a expandirse. Junto a todo eso, también esa especie de hallazgo, como usted dice, de esos recursos naturales que anidan en nuestro interior. Por último, esa especie de dejarnos a nosotros mismos entrar en el enorme campo de posibilidades que hay a nuestro alcance. Me parece que es un estado de conciencia sumamente confortable e interesante ese estar ahí simplemente. Y a ello se añade lo valioso que es el simple hecho de estar, el no intentar hacer nada con ello, no intentar hacer nada a propósito de ello, sino tan solo permanecer maravillado con ello. Sí, lo ha comprendido todo muy bien. He dedicado mucho tiempo en mi vida a cultivar esto. Por ejemplo,
Medito 1 hora al día y se lo recomiendo encarecidamente a todo aquel que quiera mantener su creatividad, que realice una práctica regular de meditación de un tipo u otro, porque en cierto sentido, ese estar en lo universal sin hacer nada con ello, que usted mencionaba, es algo muy, muy importante. Eso me trae a la mente, bien, no recuerdo si es una cita real de alguien que yo siempre acostumbro a utilizar, es algo así como: tengo mucho que hacer hoy, necesitaré meditar 2 veces. Eso es muy interesante. Mire, cuando empecé a hacer meditación siempre pensaba: bien, espero tener tiempo hoy para hacer mi meditación, pero después de un tiempo haciéndolo me di cuenta de que, espera un minuto, ¿quién está aquí al mando? Bien, soy yo el dueño de mi propia fuente de tiempo. Yo puedo inventar tanto tiempo como necesite para hacer las cosas que quiero hacer. Bien, entonces, de repente comencé a tener un montón de tiempo para dedicarlo a meditar. Y es que aquí está la cosa. Nunca hay suficiente tiempo en el día para hacer todas las cosas que uno no quiere hacer de ningún modo. Me gusta muchísimo toda la idea. Mire, otra cita, no estoy seguro de si la encontraré, pero usted tiene una cita a este propósito en The Big Leap, atreverse a dar el gran salto, que es, pienso, muy, muy brillante. Justo sobre esto. Aquí está. Usted nunca tendrá suficiente dinero para comprar todas las cosas que realmente no necesita. Y nunca tendrá suficiente tiempo para hacer todas las cosas que realmente no quiere hacer. ¿No es asombroso? Fue una cosa muy buena para mí el poder vivir justamente eso cuando era un niño, porque mi madre, además de ser periodista, se dedicaba a la política y durante 2 años, mejor creo que 3, ejercitó de alcaldesa en la pequeña ciudad en la que vivíamos, una ciudad de unos 10.000 o 15.000 habitantes, y me acostumbré así a que sonara el teléfono y ella estuviera por ahí, en medio, haciendo algo y dijera: «¡Maldita sea! ¡Ya me están llamando otra vez! ¡Chicos! ¿Podéis coger el teléfono?». Y yo lo cogía y resultaba que era el vicealcalde que tenía que plantearle a mi madre algún problema político, y yo podía ver cómo mi madre se transformaba inmediatamente en una persona completamente diferente. Podía ver que era capaz de modificar su persona en ese mismo momento sin dilación alguna. Dejaba de ser una madre malhumorada y se convertía en alcaldesa. Y eso me dejaba un poco perplejo, pero después me di cuenta de que ella realmente no era ninguna de las dos. Ella era realmente una persona que era creativa. Había en ella una genialidad creativa, pero es que la verdad es que no le gustaba ni cocinar ni ser alcaldesa. Hacía ambas cosas por obligación. Creo que si se la hubiera dejado a su aire, habría sido una persona muy feliz, solamente con escribir su columna en el periódico y ese tipo de cosas. Mi madre, de esta manera, me permitió ver muy pronto por qué es importante el dedicarse a lo que uno realmente le gusta hacer, en vez de estresarte a ti mismo haciendo cosas que realmente no quieres hacer. Me parece que es un buen momento para volver un poco a donde comenzamos, que es justamente el intentar averiguar, el preguntarnos acerca de qué es aquello que más queremos hacer. Parece simplemente algo de sentido común. Es así como terminaremos teniendo una vida que terminaremos por amar. Estoy totalmente de acuerdo. Una vez creí que era totalmente imposible, pero ahora sé que es totalmente posible. Solo tenemos que difundir nuestras palabras entre un montón de gente. Porque creo que uno de los males más importantes de los que adolece ahora nuestro mundo, quizás tan importante como el hambre y cosas así, es la muerte de nuestra creatividad, el no dejar que nuestro potencial creativo florezca. Por eso pienso que tenemos que dedicar nuestro empeño a que tan rápidamente como sea posible pueda renacer nuestra creatividad, y así todos poseamos nuestra propia creatividad. Nuestro invitado de hoy ha sido el Dr. Gay Hendricks. Pueden saber más de él en www.hendricks.com. Gracias por haber escuchado la Cumbre Mundial Hay House. Gracias por acompañarnos en esta entrevista para la Cumbre Mundial de Hay House del 2013. Esperamos que lo haya encontrado inspirador, edificante y educativo. Este es un evento mundial y estamos contentos de que usted pueda unirse a nosotros para hacer el mundo un poco más pequeño.